En la taiga, el sueño habitual es casi siempre una muerte segura. Los cazadores rusos dormían exactamente 15 minutos y sobrevivían allí donde hombres robustos morían tras 8 horas de descanso junto a la hoguera. ¿Por qué el sueño profundo se convertía en una trampa, mientras que una breve cabezada te sacaba del otro mundo? ¿Qué los obligaba a dar un salto cuando todo el cuerpo suplicaba reposo? ¿Y cómo engañar a la bestia que espera durante horas tu exhalación? En la taiga, el lobo vive de acechar la debilidad ajena. No necesita peleas justas ni hazañas, en el bosque eso no se paga. Lo principal para el depredador es llevarse la carne sin recibir ni un solo rasguño a cambio. Cualquier herida grave para el animal significa pérdida de velocidad, hambre y una muerte pronta. Es por eso que los lobos no se lanzan en un ataque frontal contra un hombre que no duerme. Una mirada directa hacia el bosque funciona mejor que cualquier cerrojo. La bestia puede rondar el campamento durante horas, comprobando solo una cosa: ¿el hombre aún tiene la situación bajo control o ya se ha apagado? Lo principal en lo que se guía es el ritmo de la respiración. En la oscuridad, la bestia no solo mira, sino que atrapa cada sonido. Mientras la inspiración sea entrecortada, superficial y brusca, el hombre sigue siendo una amenaza. Pero en cuanto la respiración se estabiliza y se vuelve pesada y tranquila, es una señal para el lobo. Significa que ha llegado el sueño profundo. En ese momento, el cerebro ya no escucha al bosque, los músculos se relajan y la voluntad se desconecta. Para el depredador es la señal: la barrera ha desaparecido, se puede acercar más. A partir de ahí comienza un cálculo sencillo. No son arremetidas al azar, sino una cautelosa comprobación de los reflejos. Primero, la bestia se mantiene a 50 metros, en la zona donde simplemente estudia la silueta junto al fuego. Si en 10 minutos el hombre no se ha movido ni ha emitido un solo sonido, el lobo comprende que el descanso se ha vuelto demasiado profundo. La distancia se reduce a 30 metros. En esta etapa, el depredador ya ve el vapor que sale de la boca y siente el olor del cuerpo vivo. Observa qué tan profundamente ha caído el hombre y si llegará a reaccionar ante un ruido. En este momento, la hoguera solo ayuda a la bestia. Ilumina el objetivo inmóvil mientras ciega al propio hombre. Cuando quedan 10 metros entre ellos, se ha cruzado la línea. No hay vuelta atrás. Es la distancia de un solo salto. Desde tal distancia, el lobo ya ve cómo late la vena del cuello. Sabe con certeza que las manos del hombre no obedecen ahora y su conciencia está demasiado lejos. Para simplemente abrir los ojos y ser consciente de la realidad, el cazador necesita al menos 2 segundos. Para que los dedos palpen el cuchillo o el hacha, otros 3. En total, 5 segundos para cualquier acción. Y ahora, la cruda realidad. Para recorrer esos 10 metros y clavarse en la garganta, el lobo necesita menos de 2 segundos. En este escenario no hay oportunidades. La única cuestión es en qué momento el cerebro se engañará a sí mismo, decidirá que está a salvo y firmará su sentencia de muerte. La tarea principal en el bosque es no convertirse en un objeto inmóvil. En la taiga rige una regla estricta. Si algo no se mueve durante mucho tiempo y respira profundamente, significa que es comida. Aquellos que lograban sobrevivir solos utilizaban un sistema de reinicio constante. No es un descanso en el sentido habitual, sino una emisión continua de señales a la oscuridad. No duermo, lo veo todo, estoy listo. Lo primero y más importante es el movimiento. Cada 15 minutos, el hombre en el bosque debe cambiar de postura. Incluso si los ojos están cerrados, hay que mover un hombro, cambiar la mano de posición en el mango del hacha o ajustarse el gorro. Para el lobo, la inmovilidad total es una señal segura de que el objetivo se ha desconectado. Un solo movimiento pequeño del codo rompe todo el plan de ataque de la bestia. Esto le obliga a dudar y a posponer el salto cada vez. Cada uno de esos cambios reinicia el reloj interno del depredador y le obliga a empezar de nuevo desde el principio. El objetivo sigue estando vivo y siendo impredecible, lo cual significa que es peligroso. Esto agota psicológicamente a la bestia y la obliga a buscar una presa más fácil. Lo segundo es el control del sonido. Roncar en la taiga invernal es el sonido de una puerta abierta en una casa sin vigilancia. Para el bosque, una respiración profunda y rítmica es una señal clara. El cerebro humano ya no vigila la realidad. Aquellos que no regresaron del bosque a menudo simplemente se quedaron dormidos con demasiada profundidad. Es necesario habituar al organismo a respirar de forma silenciosa y superficial. Si la inspiración se vuelve demasiado pesada y somnolienta, el cuerpo debe ser capaz de reaccionar por sí mismo.
En este modo, los músculos no se vuelven blandos, permanecen en tensión, como un muelle comprimido. Debe sonar como un depredador al acecho, no como una víctima que se ha rendido y espera el final. Lo tercero es el trabajo del oído. En este estado, el cerebro funciona como un filtro. Deja pasar tranquilamente el ruido del viento o el crujido de los árboles, pero activa instantáneamente todo el cuerpo si escucha el chasquido seco de una rama a 10 metros o el roce del rastro sobre la nieve bajo una pata. Es un estado en el que los ojos están cerrados, pero el oído interno continúa escaneando la oscuridad. No es un sueño pleno, sino un modo de espera a bajas revoluciones. El hombre se convierte en un objeto con el que al lobo simplemente no le conviene meterse. Demasiado lío, demasiado riesgo de recibir una respuesta. Es una defensa activa, donde cada movimiento y cada suspiro silencioso dicen al bosque: veo tu próximo paso. 15 minutos no es solo un intervalo conveniente, es el punto límite tras el cual el descanso ordinario se convierte en una trampa biológica. En la taiga, el tiempo corre en contra del hombre, y la comprensión de cómo funcionan los ciclos internos del organismo separa al superviviente de aquel que se quedó en el bosque para siempre. Todo el cálculo se basa en lo que sucede dentro de la cabeza en el primer cuarto de hora. Este breve tramo es la etapa del olvido superficial. En este momento, el cerebro logra liberar la atención principal y recuperar un poco de recursos, pero sin romper el vínculo con la realidad. El cuerpo permanece en reserva caliente. Los músculos mantienen la disposición para una acción explosiva y el oído continúa transmitiendo señales a la conciencia sin filtros. Si en este periodo se produce un sonido brusco o un crujido, el hombre se incorpora de inmediato. Desde que abre los ojos hasta que está totalmente listo para la lucha, no pasan más de 2 segundos. La mano ya aprieta el mango del hacha y las piernas están listas para el arranque. Pero en cuanto el tiempo supera la marca de los 20 o 30 minutos, la situación cambia drásticamente. El organismo cae en la zona del sueño profundo y aquí se activan mecanismos que en el bosque funcionan como una sentencia de muerte. Lo primero es la desconexión del cableado. El cerebro bloquea el control de los músculos para que el cuerpo no repita los movimientos que se sueñan. En condiciones normales, esto es la norma, pero en la taiga significa una total indefensión. Las extremidades se vuelven pesadas y ajenas. Incluso si la conciencia registra el salto de la bestia, el cuerpo simplemente no llegará a activarse. Lo segundo es la viscosidad de la conciencia. Si se saca a una persona de la fase profunda del sueño con un ruido brusco, necesitará de 40 a 60 segundos solo para entender dónde se encuentra. En un combate real con una bestia, ese tiempo no existe. Este estado es comparable a una intoxicación pesada o a una contusión. Las pupilas no enfocan, no hay coordinación, los pensamientos se confunden. Perder la orientación durante 1 minuto a 10 metros de un depredador significa perderlo todo. 15 minutos es el umbral de protección. Es un reinicio del sistema sin apagarlo por completo. El hombre recibe el mínimo de energía necesario, pero no permite al organismo entrar en esa etapa de la que no hay una salida rápida. Es una economía táctica, donde cada minuto extra de descanso se paga con el riesgo de no despertar jamás. Dormir en el bosque no es comodidad, es un medicamento dosificado que debe tomarse con precisión de 1 segundo. La elección del punto para pernoctar en la taiga no tenía nada que ver con buscar confort o un musgo suave para la espalda. Era geometría pura y trabajo con el espacio. El cazador miraba el paisaje no como un bosque hermoso, sino como un sistema de trampas que él coloca para la bestia. El objetivo principal, hacer que cualquier movimiento del lobo se convierta en un crujido que lo saque del letargo más rápido que cualquier alarma. Era un seguro físico en caso de que el reloj interno fallara y el hombre durmiera más de los 15 minutos reglamentarios. El primer paso es el cinturón de ruido. Alrededor del campamento se esparcía obligatoriamente una capa densa de ramas de abeto secas, ramitas pequeñas o trozos de corteza helada. En el aire gélido, el abeto seco estalla con un crujido que se oye a cientos de metros. Esto funcionaba como una alarma simple, pero infalible. Cualquier paso de la fiera en un radio de 5 pasos generaba un ruido imposible de ignorar durante el sueño. Pero lo más importante es otra cosa. El lobo es un maestro del sigilo, y él lo sabe. Cuando escucha cómo una rama se rompe traicioneramente bajo su propia pata, comprende que ha sido descubierto. Para el depredador es una señal, ha sido detectado. El humano ya sabe de su presencia. En tal situación, la fiera solía retroceder la mayoría de las veces.
El riesgo de recibir un cuchillo o una bala de un enemigo preparado es siempre mayor para él que el valor de la presa. El segundo paso es cubrir la espalda. El cazador nunca se acostaba en un claro abierto donde pudieran acercarse a él desde cualquier lado. La opción ideal era apoyar la espalda contra el tronco macizo de un árbol, una roca o un denso amontonamiento de troncos caídos. Esto creaba un muro ciego desde donde el ataque era técnicamente imposible. Toda la atención se concentraba en un único y estrecho pasaje al frente. El depredador perdía la oportunidad de entrar por detrás, su maniobra favorita. Ahora, para llegar al objetivo, debía salir a un espacio abierto justo frente a los ojos del hombre. Esto rompía por completo la táctica de la fiera y la obligaba a jugar bajo las reglas del cazador. El tercer secreto es el juego de contrastes. Pernoctar al mismo nivel que el bosque es un error, porque en las sombras de los árboles, la silueta gris de la fiera se disuelve instantáneamente. El cazador elegía una elevación o un pozo profundo en la nieve. Al estar en una depresión, el hombre observaba el mundo desde el silencio, donde el viento no silba en los oídos ni bloquea la audición. La ventaja principal aquí es la visión de abajo hacia arriba. Sobre el fondo del cielo nocturno o de las copas claras y nevadas de los árboles, cualquier objeto en movimiento se convertía en una mancha oscura nítida. En esa posición, la fiera ya no podía usar el camuflaje. Contra el fondo del cielo se veía con total claridad. Esto convertía el pernocte no en un juego de escondite, sino en una emboscada donde el cazador veía al depredador antes de que éste pudiera prepararse para el salto. Para el lobo en la naturaleza, la nariz es la forma principal de ver el mundo, y con una resolución mucho más alta de la que permiten los ojos. Su olfato es 100 veces más agudo que el humano. En condiciones de aire gélido, cuando los olores no se dispersan sino que literalmente se congelan y se arrastran en estelas invisibles por el viento, cualquier comida se convierte en un potente faro. Si en el campamento se asa un trozo de carne, el denso aroma de la grasa asada se propagará a 3 o incluso 5 kilómetros. Para un animal hambriento, esto no es solo un aroma, es una llamada directa a la acción. Imagina que en el silencio y la oscuridad absoluta, alguien enciende un reflector cegador. Exactamente así es como el lobo ve el olor de la comida en el bosque. Esta señal comunica a todo el entorno. La presa está aquí y acaba de comer. Precisamente por eso, los cazadores experimentados nunca cometían el error crítico de dormir donde cenaban. El mapa del campamento temporal siempre debía dividirse en dos partes claras, la sucia y la limpia. El lugar de cocina y el de pernocte se separan por una distancia de al menos 500 metros. Este tramo es una zona de seguridad donde la luz del fuego ya no es visible a través del relieve y los olores de la comida dejan de mezclarse con el olor del propio hombre. Esto permite engañar los instintos del depredador, rompiendo el vínculo lógico entre la fuente del olor y el lugar del sueño real. Primero se enciende una hoguera, se prepara la comida y el hombre recupera fuerzas. Pero en cuanto termina el festín, comienza el duro trabajo de camuflaje. El enemigo principal aquí es la grasa. Sus partículas se adhieren firmemente a la piel y a la tela. Después de comer, las manos y la cara deben frotarse con nieve o tierra seca hasta el entumecimiento, usándolas como lija natural para arrancar literalmente la marca de grasa. Pero el peligro más grande se oculta en la ropa. La chaqueta en la que el hombre estuvo sentado junto al fuego se impregna por completo de humo y micropartículas de comida. Dejársela puesta y acostarse a dormir significa trabajar uno mismo como cebo. El truco consiste en crear un rastro falso. La ropa exterior que huele a cocina se quita y se cuelga en un árbol, lejos de la hoguera que se apaga a unos 20 metros. Bajo la chaqueta siempre debe haber una capa de lana densa y seca que no absorba los olores tan fuertemente y retenga de manera fiable el calor corporal. Después de esto, el hombre se retira silenciosamente a la oscuridad, a la zona limpia preparada de antemano. Esto es una auténtica partida de ajedrez con el depredador. El lobo, atraído por el olor, llegará al sitio de la hoguera. Encontrará el campamento vacío y la ropa colgada que huele a humano y a comida simultáneamente. Mientras la fiera ronda el fantasma intentando entender por qué el objeto tiene un olor nítido, pero no latidos ni movimiento, el cazador ya descansa tranquilamente a 500 metros de allí. Sacrificando el olor de la comida se logra conservar la propia piel, pero tras esta victoria en la batalla de los olores se oculta otra regla importante.
El fuego en el bosque nocturno no es solo la salvación del frío, sino también el traidor más evidente. Una llama común de apenas 1 metro de altura funciona como un potente indicador luminoso. En la oscuridad, esa luz se ve claramente a una distancia de 3 kilómetros, y en zonas abiertas hasta a 5. La luz se refleja en los troncos, ilumina el humo y crea una mancha luminosa alrededor del campamento que delata las coordenadas del objetivo desde lejos. Para cualquier depredador en el radio de visibilidad, esto es una señal directa para comenzar la caza. Por eso, quienes vivieron durante años en condiciones salvajes utilizaban una tecnología de obtención de calor completamente distinta. Se trata de la nodia, o el método de la brasa larga. No es una simple hoguera. Es una estructura de ingeniería compuesta por 2 o 3 troncos macizos apilados uno sobre otro. Entre ellos se colocan brasas incandescentes y esta construcción es capaz de proporcionar un calor uniforme y estable durante 8 horas sin intervención alguna. Aquí no hay una llama alta, ni chispas volando, ni una columna de humo que llegue al cielo. En su lugar hay un flujo denso de calor invisible. El cazador transforma la energía del fuego de luz en temperatura pura. Desde fuera, esta hoguera es casi imperceptible. No pulsa ni proyecta destellos en las copas de los árboles, lo que permite conservar la visión nocturna y ver lo que ocurre en la profundidad del bosque. Para que el campamento fuera aún más sigiloso, siempre se utilizaba una pantalla. Podía ser un simple muro de nieve o una pared de ramas instalada justo a la espalda de la persona. Esta barrera funcionaba como un espejo. No permitía que la luz se dispersara hacia los lados, pero al mismo tiempo reflejaba todo el calor de vuelta hacia el cazador. Como resultado, desde la espesura, el campamento parecía una mancha tenue apenas visible, imposible de distinguir de un reflejo fortuito de la luna sobre la nieve, mientras la persona se encontraba dentro de un refugio térmico seguro. Esto combinaba perfectamente con la pernoctación en un pozo de nieve. El bajo resplandor de las brasas no deslumbraba los ojos, permitiendo ver claramente las siluetas oscuras contra el fondo del cielo nocturno. Lo más importante aquí es la psicología del animal. El lobo percibe de forma distinta la llama abierta y las brasas incandescentes. Una llama brillante y caótica es para él un fenómeno temporal. Se asocia con un viajero ocasional o un destello fugaz que pronto se apagará. Pero la brasa larga y de brillo constante de la nodia es signo de una presencia prolongada y segura. No es una hoguera, es una reclamación del territorio. El animal lo interpreta sin ambigüedades. Aquí hay alguien que ha venido para quedarse y controla totalmente el lugar. El calor estable genera en el depredador mucho más temor que las lenguas de fuego danzantes. En un mundo donde todo depende de la sorpresa, esa calma demostrativa es el factor de disuasión más potente. Pero incluso si todo se hace correctamente, zonas divididas, trampas auditivas instaladas y fuego oculto, queda la última frontera, la más difícil y peligrosa. La ventisca en el bosque invernal es el límite de la resistencia y el punto donde todas las tácticas habituales de supervivencia empiezan a fallar. Los cazadores rusos llamaban a este estado ruido blanco, cuando la naturaleza priva al hombre de todos sus sentidos simultáneamente. Si en una noche despejada uno podía apoyarse en el oído y la vista, en medio de la tormenta el antiguo oficio eslavo se convertía en una lucha dentro de un vacío sordo y ciego. En tal entorno las reglas cambian. El bosque deja de ser un espacio y se convierte en un muro. Lo primero que hace la ventisca es destruir por completo el sonido. El rugido del viento en las copas de los pinos y el silbido violento de la sellisca anulan cualquier otro ruido. Los pasos del lobo, que en el silencio se oyen a decenas de metros, ahora se vuelven absolutamente invisibles para el oído. En tal caos, el depredador es capaz de acercarse a una distancia de 5 pasos, y el hombre solo se enterará cuando una silueta oscura aparezca directamente frente a su rostro. El olor en un clima así también deja de ser una referencia. Las potentes corrientes de aire lo desgarran y lo dispersan de forma caótica por todo el entorno. El animal pierde el rastro claro, pero el cazador tampoco puede confiar ya en su olfato. La luz del fuego en la ventisca se convierte en un desperdicio de energía. El viento apaga las brasas, las chispas vuelan hacia el vacío y el campo de visión se reduce al alcance del brazo extendido. En esta situación, la supervivencia se transformaba en una compleja tarea de ingeniería.
Para recuperar el oído, los cazadores eslavos excavaban un pozo profundo, levantando a su alrededor un alto muro de nieve densa y compactada. Esto creaba la llamada zona muerta. Fuera podía rugir la tormenta, pero dentro del pozo se instauraba un silencio extraño, casi aterrador. Las paredes de nieve funcionaban como un enorme audífono, bloqueando el estruendo del bosque y dirigiendo el sonido hacia el interior. Aquí, protegido del viento, el hombre volvía a distinguir los detalles más pequeños: el roce del rastro bajo la pata o la respiración pesada del animal a solo unos metros tras el muro de nieve. También cambiaba todo el régimen de preparación interna. Si en una noche tranquila uno podía permitirse 15 minutos de cabezada, de los que se habló antes, en medio de la ventisca este tiempo se reducía a breves lapsos de 5 minutos. Esto ya no es descanso, sino un asedio continuo. Los músculos no se relajaban ni un segundo. En un momento así, el cuchillo nunca estaba en su funda, se encontraba directamente en la mano, liberado previamente de su estuche. El hacha yacía bajo el hombro. En la matemática implacable del bosque, donde para reaccionar solo hay un par de segundos, durante la ventisca ese tiempo simplemente no existe. El arma debía convertirse en una extensión del cuerpo, porque el momento del contacto ocurría de forma instantánea y sin previo aviso. El momento más aterrador llegaba cuando la ventisca amainaba de repente. Tras horas de rugido, caía sobre el bosque un silencio absoluto y vibrante. Los oídos, acostumbrados al ruido, empezaban a captar dolorosamente cada vibración del aire. Y era precisamente en ese silencio donde sonaba un único y nítido crujido de nieve a 15 metros por la espalda. En ese instante llegaba la comprensión. La fiera no se había ido. Toda la noche había rondado cerca, pegada a la tierra, esperando simplemente a que el viento cesara. Ahora el depredador venía a comprobar: ¿sigue vivo el cazador o el frío y el miedo ya han hecho su trabajo? Era la línea donde la táctica terminaba y comenzaba algo diferente. La paradoja más grande en la historia de la supervivencia de los cazadores rusos se descubre al estudiar los viejos registros y testimonios de los siglos XIX y XX. Si se reúne la experiencia de hombres que se internaban en los bosques invernales por largas semanas, se descubre un hecho aterrador: la mayoría de ellos no moría por los colmillos de un depredador. El asesino más masivo en el bosque siempre fue la hipotermia durante el sueño. La mecánica de esta muerte silenciosa era simple e implacable. El hombre, agotado por marchas de varios días y la lucha contra los elementos, sucumbía en algún momento a la ilusión de seguridad. Bastaba con que creyera por un segundo que no había lobo cerca, o simplemente que se relajara ante el calor engañoso de una hoguera que se extinguía, para caer en un sueño profundo y confortable. En ese momento, la defensa interna se desconectaba. El fuego se apagaba, la temperatura corporal bajaba lentamente y el cazador simplemente no sentía ese umbral donde el sueño se convierte en letargo. Muchos recobraban el sentido ya inválidos con extremidades congeladas, pero muchos más no despertaban jamás. Aquí reside el secreto principal del antiguo método de supervivencia. El lobo mataba raras veces, pero era precisamente el miedo constante y animal hacia él lo que obligaba al hombre a mantenerse alerta. La presencia del depredador en el bosque funcionaba como un fusible externo, impidiendo que la conciencia se sumergiera en la profundidad mortal del sueño. Si no fuera por la amenaza directa de un ataque, nadie se obligaría a despertarse 30 veces por noche. El miedo obligaba a revisar cada 15 minutos el cinturón de ruido de las ramas, a ajustar los troncos incandescentes de la nodia y a escudriñar el silencio con el oído. De este modo, los famosos 15 minutos eran una protección no tanto contra la fiera, sino contra la trampa más traicionera del bosque invernal, la falsa seguridad de que todo está bien. En la naturaleza salvaje, la frase «estoy a salvo» equivale a una sentencia de muerte. Quienes sobrevivían comprendían que la conciencia no puede desconectarse por completo. El cazador o bien controla cada inspiración y cada movimiento del aire alrededor de su foso, o bien se convierte en parte de ese bosque, frío e inmóvil. Todo este complejo ritual, la división de zonas, el camuflaje de olores, el enfoque de ingeniería hacia el fuego y el ritmo fragmentado del sueño, no es solo un conjunto de instrucciones. Es una forma de mantener la mente operativa cuando el cuerpo suplica reposo. 15 minutos es el precio de la lucidez. Es una prueba diaria del derecho a ser llamado el depredador alfa. Y aquí surge una sola pregunta:
¿Podría el hombre moderno, acostumbrado al confort y al silencio, arrancarse del sueño 30 veces en una sola noche, solo para escuchar la oscuridad? Escriban con sinceridad, ¿tendrían la disciplina para semejante duelo?